Muy buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar con este retiro en esta primera reflexión de la tarde y vamos a hacer una reflexión sobre una buena confesión. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra. Les voy a leer de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 1. Y dice: Pablo apela al César. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra Pablo e insistentemente le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén, mientras preparaban una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía estar custodiado en Cesarea y que él mismo estaba para marchar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad, y si este hombre es culpable en algo, formulen acusación contra él. Palabra de Dios. Pues hemos recorrido en esta mañana un poco el camino de la Cuaresma, profundizando espiritualmente en el llamado que nos hace la Iglesia por intermedio de sus enseñanzas del Evangelio y lo que Jesús nos ha mostrado como camino a la santidad, a la verdadera conversión, a la transformación de nuestro corazón, y todos estos elementos que actúan dentro de este camino, que son parte de la gracia que Dios nos ha revelado, también son nuestra responsabilidad el abrazarlos, obedecerle al Señor en todas las enseñanzas y hacer lo que nosotros podemos hacer, que es entregar toda nuestra voluntad con la intención verdadera, sincera, de que sinceramente queremos transformarnos como nos pide el Señor. Y esto pues es no solamente una gracia que Dios ya nos ha dado, porque Él no nos va a pedir nada que no podamos hacer, y si Él nos pidió que fuéramos santos como su Padre es santo, es porque es posible, no es algo imposible. Y esto debe ser para nosotros un punto de partida. Si confiamos en el Señor, si creemos en Él, si profesamos nuestra fe en Jesucristo, pues también, siendo Él nuestro Dios y nuestro Señor, debemos creerle todo, no solamente lo que nos conviene, sino todo lo que Él ha dicho, aunque sea difícil de creer en las funciones de nuestras acciones, porque muchas veces creemos simplemente desde nuestra razón, pero no creemos desde nuestra acción, y por eso tenemos que ponerle pies a lo que creemos. Lo que creemos racionalmente, aunque sea incomprensible, porque viene de lo sobrenatural de Dios, lo debemos poner en acción, y esa acción se presenta en este caso como lo que vamos a reflexionar en este momento, como en los sacramentos. ¿Cómo actuamos sobre el sacramento de la confesión? Para que una confesión sea profunda, muy efectiva, transformante, que sea una confesión de liberación, de romper cadenas, de desatarse. Una confesión que sentamos nosotros en lo profundo de nuestro ser que algo sucedió, que no es simplemente esa costumbre de ir, contar los pecados, recibir la absolución y continuar sin que haya nada trascendental en esa actividad. Pues realmente yo pienso que si nosotros vivimos la experiencia del sacramento de la confesión, la vivimos con la profundidad que es necesario vivirla, vamos a sentir el efecto de esa absolución en una forma trascendental, porque de lo contrario pues habría mucho que cuestionarse el pensar en qué forma es que nos estamos confesando.
Especialmente yo estoy hablando de una confesión en Cuaresma, porque pues la Cuaresma nos pide a nosotros un recogimiento, y un recogimiento que envuelve ayunos, que envuelve penitencia, que envuelve sacrificios y mortificación. Aunque muchos teólogos modernos hoy y muchas personas de la Iglesia hoy como que han considerado que todo esto es parte del pasado, de una vida religiosa que ya no se usa, que no es necesaria, y han diluido las tradiciones sagradas de la Iglesia. Pero yo pienso que la penitencia, los sacrificios, la mortificación, el ayuno, son no solamente tradiciones de la Iglesia, son un arma poderosa que la Iglesia nos ha dado para que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu, sujetando la carne en obediencia al Espíritu. Y por esa razón, a través de esos sacrificios, penitencias, mortificaciones, ayunos, colocamos nuestra naturaleza humana, esta carne, en obediencia al Espíritu, y obvio que esto va a dar grandes resultados. Ustedes seguramente cada uno ha tenido una experiencia del ayuno y se han dado cuenta que cuando ayunamos nos fortalecemos espiritualmente. De pronto hay angustias orgánicas porque la costumbre de comer a determinadas horas y de tener ese tipo de alimento constantemente fluyendo en nuestro organismo, cuando lo suspendemos en una manera radical y le damos tan poca comida al cuerpo, pues hay una rebelión en el organismo. Pero el resultado de esos ayunos siempre es palpable. Nos damos cuenta que nos ha servido porque nos profundiza mucho más en el espíritu, nos lleva a tener ese espacio con Dios en una forma mucho más clara, en una forma mucho más libre, en una forma más espiritual, por decirlo así. Entonces, todo esto que hacemos durante la Cuaresma y que la Iglesia nos pide hacer es no solamente que la Iglesia lo pide, sino que es que esos son los elementos esenciales para que logremos tener mucho más herramientas para alcanzar lo que necesitamos alcanzar, que es un arrepentimiento profundo y sincero, y como hablábamos antes en las reflexiones de la mañana, para tomar esas decisiones radicales, de verdaderamente confesarnos con esa conciencia completamente enfocada en dejar el pecado y estar convencidos de que esa confesión va a ser parte de una inmensa decisión. Hay personas que se preparan para confesarse y escriben una lista de pecados y se aseguran que no se les olvide ninguno. Eso es muy bueno hacerlo, pero yo pienso que la preparación más importante para confesarse es un momento lo suficientemente largo en el Santísimo, para tener un encuentro uno a uno con Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé memoria de pecado y que nos dé la fortaleza para nosotros tomar decisiones radicales y poder trascender a través de esa confesión a una mejor vida, a una vida más santa, a una vida más obediente a Dios, una vida más humilde, una vida más sencilla, para que los afanes de este mundo pierdan poder, para que todas las angustias existenciales que tenemos de tratar de definir para dónde vamos y qué estamos haciendo y qué es lo que está sucediendo con nuestra vida, cambien de enfoque. Es como tomar la brújula de nuestra vida y colocarla perfectamente al norte de Dios. Ustedes saben que nuestra vida diaria, las luchas en que estamos envueltos, a veces nos mueven la aguja de la brújula espiritual y sin darnos cuenta nuestro rumbo no está marcando el norte de Dios, sino que a veces está marcando los puertos terrenales y a veces está enfocada en cosas meramente superficiales, a pesar de nuestra vida de oración,
a pesar de una vida aparentemente sacramental, a pesar de todo lo que consideramos nosotros que nos contribuye a ser católicos. Pero cuando hablamos de la profundización en este sacramento de la confesión, hablamos en enrumbar nuestra vida hacia el norte de Dios con responsabilidad, sin titubeos, sin dudas, y asegurándonos que verdaderamente eso es lo que estamos haciendo, colocando esa brújula perfectamente marcando el norte de Dios. Y ese organizar esa brújula es sentarnos a considerar profundamente qué es lo que vamos a hacer en esa confesión. Por eso es que es tan importante un encuentro con el Señor en el Santísimo, porque en el Santísimo Jesús nos puede hablar al fondo de nuestro corazón y no necesariamente vamos a esperar una locución interior, sino esperemos la sabiduría del Señor que nos embarga el corazón cada vez que estamos en su presencia. Él siempre nos habla, pero Él tiene muchas formas de hablarnos. De todas maneras, en cualquier forma que nos habla con sabiduría al corazón y a nuestro entendimiento. Él habla a través de nuestros sentidos, instintos, razón, y habla directamente al corazón. Y por eso ese encuentro con Jesús es importante para una buena confesión. Y en ese momento aprovechar la oportunidad para pedirle al Señor ese valor que se necesita para renunciar sinceramente al pecado, porque de lo contrario vamos a continuar viviendo las cuaresmas como tal vez muchos las han vivido, que es una cuaresma débil, donde no se han hecho decisiones radicales, donde no se han hecho esos compromisos con el crecimiento espiritual que Dios nos pide para poder salvarnos, para poder llevarnos a donde Él nos ha prometido. Y todo esto lo debemos tener en cuenta en esas reflexiones que hacemos para nuestra confesión. Yo conozco casos de personas que hacen una lista muy grande para confesarse, y cuando llegan donde el sacerdote le dice: no necesito que me lea todo eso, dígame tal cosa, dígame la otra. Y muchas personas se disgustan enormemente y salen furiosos del confesionario porque el padre no tuvo paciencia para que le leyeran todos los pecados, o por cualquier situación que sucedió por la lista que llevaba. Resulta que nosotros no podemos caer en ese tipo de trampas en el momento de la confesión. Es como el momento de la comunión. Usted a veces llega a una iglesia donde no hay posibilidad de arrodillarse para recibir la Eucaristía. Por ejemplo, muchas personas prefieren siempre recibir la Eucaristía de rodillas. Eso está bien. Lo que sucede es que dentro de la iglesia nosotros tenemos que acordarnos de algo muy importante, y es la prudencia. No todas las veces vamos a poder arrodillarnos, no todas las veces. Y en muchos casos vamos a crear una situación, hasta con el mismo sacerdote, que lo vamos a hacer pecar. Y vamos a hacer pecar a otras personas que están alrededor. Entonces a veces, por tratar de hacer algo bien, terminamos haciendo un mal. Por eso hay que tener prudencia. Es como dice San Pablo: si comer carne escandaliza a tus hermanos que no comen carne, no comas delante de ellos. Entonces, porque escandaliza a tu hermano, no por tu conciencia, porque estás comiendo carne sabiendo que la carne bendecida es carne que está santificada en Dios y puedes comértela, sino por la conciencia del otro. Entonces a veces yo no voy a decir que nosotros vamos a faltar al respeto que se le debe a la Eucaristía y perder ese momento que es el más sagrado de nuestra vida. Yo soy una persona que para mí ir a comulgar pues es lo más grande que hay en mi vida, y cómo quisiera yo que todo el tiempo pudiese comulgar de rodillas. Eso es mi gran deseo. Pero a veces me encuentro yo en situaciones, en parroquias, situaciones donde no me puedo arrodillar. Pues yo no voy a crear un conflicto con eso, ni voy a escandalizar a nadie,
y no va a pasar nada si recibo esa Eucaristía de pie. No va a pasar nada, porque el Señor sabe que en mi corazón la estoy recibiendo de rodillas y no estoy arrodillado porque no puedo, porque no es el momento para arrodillarme en ese lugar. Y estoy poniendo ese ejemplo por esto, porque lo mismo pasa en el confesionario. A veces hay una cola de 20 personas esperando confesión y entonces yo llevo una lista de 50 pecados y me tomo mi tiempo para dictárselos uno por uno al Padre y consultarle de cada pecado al Padre. Es posible que el Padre le vaya a decir: qué pena, pero mire la cola que tenemos, y yo no voy a poder darle una dirección espiritual a usted sobre sus pecados. ¿Por qué no me los cuenta rapidito para que yo pueda continuar con los demás? Mucha gente se ofende por eso y no solamente hace pecar al Padre, sino que termina haciendo una mala confesión. Por esa razón, siempre tenemos que tener cuidado de cómo es que vamos a actuar sobre un sacramento como ese. Si usted tiene la necesidad de hacer una confesión muy grande, una confesión muy exigente de atención del Padre, búsquese ir donde un sacerdote que tenga tiempo. Vaya a un monasterio, vaya a un lugar donde un sacerdote pueda estar con usted confesándolo y también orientándolo, porque cuando vamos a nuestras parroquias, la mayoría de las parroquias están llenas de gente y sobre todo en Cuaresma pues están ocupadísimos los padres y todo el mundo quiere confesarse. Entonces debemos tener prudencia de cómo hacemos la confesión, y estoy hablando de eso por lo siguiente, porque si nosotros vamos a hacer una buena confesión, también tenemos que estar conscientes del prójimo y del Padre en todo lo que hacemos, porque eso es parte de vivir un sacramento con la humildad, con el amor, con la caridad, con la paciencia, compasión y tolerancia que necesitamos tener como hijos de Dios. Y por eso no podemos descuidarnos y convertirnos en islas que están buscando únicamente su propio beneficio, porque ahí lo bueno que estamos pensando hacer, buscando una buena confesión, lo estamos dañando con pisotear los derechos de los otros, el tiempo de los demás, la paz del sacerdote y cuántas otras cosas podemos hacer que disturban alrededor de nosotros todo lo que es para nosotros una responsabilidad de asegurarnos que no lo hagamos. Entonces, ir a la confesión no es solamente encontrarnos con el sacerdote y contarle nuestros pecados, también envuelve todo lo que rodea el sacramento. Miren que el diablo es muy astuto y cuando usted está decidido a hacer una buena confesión, de pronto él se prende de las cosas más absurdas para dañarle su confesión. Se prende de las cosas más absurdas para que usted actúe mal, para que usted cometa una imprudencia, para que usted se confunda con algo que le dice el Padre, para que usted entre en escrúpulos y de pronto juzgue lo que el Padre le dijo. Y quién sabe cuántas otras cosas pueden suceder en una buena confesión. Pues miren que yo pienso que cuando uno va a los santuarios marianos, por ejemplo, que hay tantos en el mundo, santuarios como Fátima, Lourdes, Knock en Irlanda, el santuario de Guadalupe aquí en la villa, en el DF, uno encuentra este tesoro de las confesiones en un lugar donde la gente se mueve espiritualmente en una forma extraordinaria, no común, porque el católico vive también esas experiencias de las manifestaciones sobrenaturales como las apariciones de la Virgen, y cuando llegamos a un lugar así vivimos esa experiencia que se ha dado en ese lugar, porque es una gracia de Dios. El peregrino siempre recibe la gracia del peregrinar y Dios se asegura de eso, y una de esas gracias es la confesión, el arrepentimiento. Sabemos que las apariciones de la Virgen, cada una tiene un carisma diferente. Por ejemplo, Fátima tiene ese carisma de la oración, Lourdes el de la sanación física y mental también en algunos casos por los testimonios que hay. La Virgen de Guadalupe tiene ese encuentro con la maternidad, con la vida y también con la batalla espiritual. Son como carismas que hay en cada aparición de la Virgen.
Y al estar nosotros en un santuario así, una de las gracias más grandes que se reciben es la necesidad de confesarse. Entonces, en esos lugares hay un llamado al alma interno que lo llama a entregarse, a arrodillarse, a arrepentirse, a tener como una concientización que no es común, que no es normal y que no es que suceda en el día a día en nuestra vida en la iglesia, sino que ocurren en una forma extraordinaria. ¿Y por qué estoy refiriéndome a todo esto? Porque estoy tocando el punto de que nosotros al confesarnos debemos tener cuidado de todo lo que sucede al momento de confesarnos, antes de confesarnos y sobre todo después de confesarnos. Porque todo esto de la confesión es una batalla espiritual. Yo sé que en el mundo en que vivimos hoy y en el estado en que se encuentra la iglesia, hablar de espiritualizar los sacramentos y profundizar en el sacramento no es algo muy común. Hay personas que consideran eso exagerado, innecesario. El Señor conoce nuestro corazón. ¿Para qué ir con todas estas dificultades a pensar tantas cosas a cambio de ir directamente, contar el pecado e irse y considerar que el Señor ya lo perdonó y olvídese? Eso es todo lo que tiene que hacer. Normalmente esa podría ser la típica religión de hoy y la forma en que muchas personas, tanto en el clero como los laicos, manejan la religión hoy, los sacramentos. Pero miren que cuando usted lee la historia de la iglesia, cuando usted mira la vida de los santos de cerca, cuando usted se da cuenta de lo que es una reflexión en Cuaresma que tiene espiritualidad, que es profunda, uno de los sacramentos más importantes para profundizar en Cuaresma es la confesión. Porque si estamos hablando de entrar en una conversión, en un cambio de corazón, ¿por dónde tenemos que comenzar? Si es que tenemos que comenzar por el arrepentimiento sincero, por decisiones radicales en las cuales decidimos cambiar nuestra vida, y todo esto se consagra en la confesión. Ahí es donde se consagra, porque vamos a contarle al Señor todo lo que decidimos, todo lo que pensamos acerca de la vida que estamos viviendo, todo lo que encontramos después de reflexionar el estado de nuestro corazón y poder contarle eso al sacerdote y decirle: Padre, me arrepiento porque nunca me había dado cuenta que yo tengo una lengua terrible, que yo con esta lengua he hecho mucho daño, que esta lengua ha sido como un látigo con el que he golpeado a todos, hasta Dios mismo le ha golpeado con ella. Por eso, Padre, yo necesito que usted me reciba este pecado para que usted le pida a Dios que me libere de esto, que rompa esta cadena, pero con ese convencimiento, con esa seguridad, con esa convicción importante que viene del fondo de nuestro ser, porque si no, esa confesión, ¿qué fuerza va a tener? Porque si nosotros pensamos en una buena confesión, tiene que ser una confesión sincera. En la antigüedad, por lo que yo puedo leer de libros antiguos de la historia sagrada, prepararse para confesarse era todo un evento, todo un evento. Había dirección espiritual, habían retiros de silencio, habían momentos de adoración al Santísimo con metas específicas sobre cómo desmenuzar todo lo que sucede dentro de nuestro corazón, que está mal, que está en contra de Dios, que son los malos hábitos, las costumbres que nos inclinan al pecado y tantas otras cosas. Pero yo pienso que estas cosas no pasan porque son parte de la eternidad de la palabra de Dios, porque Dios en su palabra, si leemos bien el Evangelio, precisamente nos está dando desmenuzada la forma en que debemos hacer una buena confesión. El Señor le grita a los fariseos cuántas cosas ellos no hacen. Basta con que usted mire con cuidado, lea con cuidado las exhortaciones que Jesús les hace a los fariseos, saduceos, escribas, para darse cuenta qué es lo que Jesús enseña sobre cómo vivir en paz con Él y a tener una buena confesión. Porque lo que Él les grita a ellos
es precisamente la hipocresía en que viven, las cosas que no debemos hacer nosotros ni imitar de ellos. Y esto es importante para darnos cuenta con qué profundidad podemos detectar el fariseo en nosotros, con qué profundidad podemos profundizar lo que Jesús no quiere que le está gritando al fariseo, porque ese fariseo también está en nosotros está un fariseo. Todo lo que hay en el Evangelio es como esa obra que Dios le presenta a la humanidad con todos sus actores que están allí, para que nosotros miremos el drama de nuestra vida. Ahí está plasmado. El Evangelio refleja el drama humano perfectamente, de principio a fin, de nacimiento a muerte. Cada pedazo de la vida, cada etapa, cada paso está plasmado en el Evangelio en una forma dramática. Y el Señor es el director de ese drama. El Señor es el creador también, no del drama, porque en ese drama hay pecado y el Señor no crea el pecado. El Señor permite que nosotros seamos libres de escoger entre el bien y el mal, pero sí el Señor ha utilizado todo ese drama humano para presentárnoslos en el Evangelio y por medio de parábolas y muchas enseñanzas presentarnos lo que nosotros somos, para que nos demos cuenta de qué nos debemos avergonzar, qué debemos cambiar y qué es lo que debemos hacer para imitarlo a Él, para caminar con Él. Entonces, dentro de este sacramento de la confesión, lo más importante que debemos alcanzar nosotros es la concientización de lo que vamos a lograr haciendo esa buena confesión. Vamos a lograr nuestra libertad, si es que nosotros realmente vamos a hacer una verdadera confesión. Nos vamos a liberar, vamos a romper cadenas, vamos a entregar algo que no debemos tener, que no debemos cargar. Y esto es importante. Lo que yo decía antes, cuando uno se va a confesar consciente de que voluntariamente va a volver a cometer ese pecado, realmente no se está confesando, porque usted no se está arrepintiendo tan profundamente como para decir: este pecado nunca lo quiero volver a cometer. Ustedes saben que somos seres miserables, llenos de defectos, mortales, imperfectos, y por lo tanto, a pesar de arrodillarnos y detestar el pecado, renunciar a él, implorarle a Dios que nos ayude a liberarnos de él, es posible que en el futuro volvamos a caer en ese pecado. Es posible que la tentación nos domine un día y a pesar de toda la decisión que tomamos, volvamos a caer. Eso lo sabe el Señor y por eso nos dejó el sacramento de la confesión. Piensen ustedes, cuando Jesús nos dejó ese sacramento, que lo hizo instantáneamente cuando resucitó, ¿cuáles fueron de las primeras cosas que el Señor hizo cuando se le apareció a los apóstoles? Fue: id, y a todos los que le perdonéis los pecados les serán perdonados, y a los que se los retengáis les serán retenidos. Eso fue tan rápido después de la resurrección que nos damos cuenta de lo importante que es el sacramento, y le dio ese poder a los apóstoles, a los sacerdotes, para hacer eso. Entonces, si el Señor nos dio ese sacramento, nos los dio porque nos conoce, porque sabe que en la lucha que tenemos nosotros entre el bien y el mal, vamos a tener batallas que vamos a perder. Y Él, por amor a nosotros, no quiso que nos desangráramos, quiso que heridos nos levantáramos al hospital de las almas que está en el Santísimo Sacramento de la confesión. Allí es donde nos rescata el Señor, ahí es donde sale ese enfermero divino a curar nuestras heridas y a sanarnos para que no nos desangremos con el pecado. Ese es el hospital de las almas, ese sacramento. Y por eso el Señor nos muestra con esa claridad la importancia del sacramento y nuestra debilidad. Por eso lo importante de ese sacramento y la verdadera relación íntima con ese sacramento es nuestra decisión contra el pecado. Eso es lo importante,
porque de lo contrario, ese sacramento no es más que una costumbre. Ustedes se han dado cuenta cómo a veces uno llega a una iglesia y antes de la Eucaristía están rezando el rosario, pero lo rezan a toda velocidad, ni se les entiende las palabras. Y uno dice, pues yo no sé, no podría juzgar a esas personas porque seguramente algunas tienen muy buena intención, pero realmente la oración es mucho más exigente que eso. No es rezar a toda velocidad para cumplir con un rosario, para cumplir con una oración, sino que es que uno tiene que ponerle corazón, espíritu, buena intención a todo lo que haga. Entonces, ¿por qué no más bien hacerlo en otro momento si es que no hay tiempo para rezarlo bien? ¿Por qué más bien no tomarse esa oportunidad para rezar el rosario en un momento en que uno pueda profundizar, que pueda meditar, que pueda hacer las cosas bien hechas? Yo a veces le digo a la gente, mire, el rosario no es una invocación espiritista, no es magia. El rosario es una oración muy poderosa, porque es el mismo Evangelio recitado. ¿Por qué razón usted cuando reza el rosario no se da cuenta de que allí está el poder de Dios plasmado en lo que está recitando? Usted puede rezar un rosario durante el día, a veces me ha tocado hacerlo así. Me levanto, salgo y rezo una decena del rosario y ya tengo que hacer algo, y después más adelante rezo otra decena y me toca hacer algo, y después rezo otra decena y hago algo, y después puedo rezar 2 decenas seguidas y termino el rosario, y así hago el rosario, a veces hasta varios rosarios, pero lo hago así porque no es magia. No es que tengo que sentarme en una esquina y hacer algo así para poderlo completar. Obviamente que el ideal sería sentarse, arrodillarse, hacer el rosario bien hecho, con tiempo, meditado, profundizado. Pero en la vida nuestra a veces no se puede. Pero entonces, si estamos de tanto afán, si tenemos tanto que hacer, hay formas de rezar sin necesidad de hacerlo como normalmente lo hacemos. También se puede hacer así, porque no es magia. O sea, las oraciones pueden acompañarnos a nosotros todo el día, todo el día. A veces uno se puede acostar rezando, se duerme, despierta a las 2 o 3 de la mañana y continúa lo que estaba rezando antes de dormirse. Y así es como sucede la vida de oración en nosotros. Pero de la misma manera es como nosotros manejamos el sacramento de la confesión. La confesión no puede ser un hábito rutinario, donde nosotros vamos y contamos eso que tanto hacemos mal y nos vamos sabiendo que lo vamos a volver a hacer y que no hay remedio, porque así somos y por ahí es donde estamos débiles. Eso no es una confesión sincera ni una confesión transformante. Con eso no se transforma nadie. Nadie se puede transformar con ese tipo de arrepentimiento. Lo primero que debemos hacer nosotros para prepararnos a una buena confesión es pedirle al Señor, suplicarle que nos dé el dolor del pecado. Piensen ustedes esto, ¿cuántas veces han sentido ustedes el dolor del pecado? Usted se puede ir a confesar y decir, Señor, Padre, me arrepiento de que he hablado muy mal de una persona y seguramente le ha hecho daño con eso. Muy bien, usted confesó ese pecado, pero la pregunta es, ¿le duele? ¿Siente el dolor de eso? ¿Ese arrepentimiento tiene pena, tiene dolor, tiene sufrimiento por el mal que hizo? ¿Usted lo siente? ¿Usted está consciente de eso? ¿O simplemente maquinalmente está contando un pecado para que le den la absolución y su corazón sigue igual de duro y quizás va a volver a hablar mal de esa misma persona? Porque usted no ha cambiado lo más importante, y es que tiene que perdonar a esa persona, que esa persona lo perdone a usted en su corazón y que usted tome la decisión de no perseguir más a ese ser humano. A veces nosotros juzgamos personas que ni conocemos. Por todo esto de los medios de comunicación, las noticias, juzgamos gente y creemos que juzgar una persona que vemos como en un video, que eso no tiene valor, que no tiene pecado, cuando son seres humanos que están vivos, que están actuando en nuestro mundo y que nosotros tenemos la responsabilidad de respetar a cada uno
y de no juzgar a nadie, por malos que sean, por terribles que sean, por muy desacuerdo que tengamos nosotros de lo que ellos hacen. Sin embargo, todo eso carga en contra de nosotros cuando no estamos conscientes del mal que hacemos y la forma en que actuamos. Entonces, ese sacramento, la confesión, tiene que estar ligado a esa profundización en el pecado y estar conscientes de lo importante que es asegurarnos que lo que confesamos lo detestamos, que lo que detestamos nos duele haber pecado, nos duele, ese pecado nos duele, y si no nos duele, pues implórele a Dios por ese dolor, implórele. ¿Ustedes de qué creen que está hecho el purgatorio? Precisamente estas son algunas de las áreas purgatoriales, que es la falta de sentir el dolor del pecado. Necesitamos sentir. Ustedes saben que en un conflicto entre esposo y esposa, por ejemplo, de pronto el esposo cometió un error muy grave y entonces viene a pedirle perdón a la esposa. ¿Cuándo se sana ese hecho, esa falta del esposo? ¿Cuándo se sana en el corazón de la esposa? Cuando en el momento en que el esposo le pide perdón, viene arrepentido de verdad y se le siente en todo, se le ve en todo. Es algo que no se puede ocultar, es algo que la esposa sabe, que se da cuenta, y eso sana, eso le da esperanza otra vez a esa esposa que está ofendida, porque ve que hay un arrepentimiento sincero, profundo, que hubo una decisión radical para arrepentirse, que le dolió lo que hizo, y eso tiene sentido, ¿no es verdad? Porque ahí está la verdad. Eso mismo está mirando Jesús cuando usted se va a confesar. Cuando usted se va a confesar, el Señor sabe cuán arrepentido se encuentra, cuánto le duele. Y si usted está diciendo la verdad de que ese pecado no lo quiere más en su vida, piense en eso. No hay nada diferente entre ese esposo que le viene a decir a la esposa y nosotros que le decimos a nuestro esposo del alma los pecados, para que Él nos los perdone a través del sacerdote. Entonces, para eso tenemos que llegar con este corazón contrito y sincero a mirar a Dios cara a cara y decirle nuestros pecados, pero convencidos de que sinceramente no queremos volver a pecar, de que nos duele en el corazón eso. Por eso, un ejercicio espiritual muy importante para hacer en esta Cuaresma sería revisar cuánto dolor tenemos por los pecados que hemos cometido, por los pecados que hemos confesado, por los pecados que llevamos que son tan recurrentes en nuestra vida. ¿Cuánto dolor tenemos? ¿Realmente nos duele? ¿Nos duele lo que hemos hecho mal? Y si no nos duele, si realmente no podemos localizar el dolor de eso que hemos confesado, de esos que hemos vivido tan mal, entonces es cuestión de usted preocuparse un poco o mucho, porque hay algo que cambiar en usted, porque usted sinceramente tiene que revisar su corazón para que usted espiritualice su vida, porque si usted continúa así de superficial, si usted continúa así sin profundizar en las cosas de Dios, entonces el crecimiento suyo no va para ningún lado, usted está estancado. Es importante entender esto y no se deje engañar por la religión moderna, por el modernismo de los teólogos modernos, el modernismo de esta gente relativista en la iglesia que dicen: ay, no sea tan duro con usted mismo, el Señor lo ama así como usted es, así lo ama, no se preocupe, siga tranquilo, yo lo absuelvo a Dios, que el Señor le perdone. Miren, claro que sí, el Señor es misericordioso y cada que nos acercamos a esa confesión nos van a absolver. Generalmente, hay casos en que tal vez no, pero normalmente nos absuelven. Y esa es la despedida, la forma en que somos despachados del confesionario. Pero usted es responsable de hacer una buena confesión, no el sacerdote. Por esa razón, usted es el que se tiene que preparar, porque esa confesión la está haciendo con Dios,
por intermedio del sacerdote. Entonces, hay gente que vive en pecado mortal. Yo conozco personas que viven en unión libre, por ejemplo, y se la pasan andando de iglesia en iglesia tratando de conseguir un sacerdote que les diga que eso está bien, que eso no importa, que el Señor los ama así. Y cuando lo encuentran, quedan en paz, ya siguen así tranquilos y nunca se casan, nunca buscan arreglar su vida, porque un sacerdote les dijo que eso no era problema. Entonces, y en esa forma también hay mucha gente que vive cosas absurdas en la vida, como gente que es corrupta y roba, pero justifica lo que hace porque tiene que sostener su familia, educar a sus hijos, esto y lo otro. Entonces dice, no puedo dejar de robar porque entonces vamos a tener hambre, esto y aquello. Y de pronto encuentra un sacerdote que le dice, sí, hijo, el Señor conoce tu corazón, no te preocupes, y sigue robando. Pues miren, el sacerdote no es el que prepara su confesión, usted la prepara y el sacerdote lo absuelve de sus pecados, pero usted es el responsable de lo que va a confesar y usted es el responsable de conocer la ley de Dios, ese catecismo tan claro que tenemos nosotros donde explica qué es el pecado. Y con el pecado no se juega, no se negocia, no hay posibilidad de que usted cambie la naturaleza del pecado mortal. ¿Cómo puede cambiar usted un pecado capital? No lo puede cambiar, es lo que es. La lujuria no tiene elevador, no tiene terraza, ni tiene sótano. La lujuria, es una sola y es un solo pecado. Así es la avaricia, así es la ira. Todas esas cosas tienen una definición, son una persona, es un espíritu, es un pecado y es enterito. No se puede negociar, o es blanco o negro, o es sí, sí, no, no. No hay nada en la mitad, no hay una zona gris. Entonces, en el momento de la confesión, tenemos que acordarnos de que en la confesión no vamos a buscar negociación para que el sacerdote de pronto nos diga que las cosas malas que estamos haciendo no nos deben preocupar porque el Señor es misericordioso. No, lo que tenemos que hacer es tener conciencia de que si nosotros conocemos qué es el pecado y sabemos que lo estamos cometiendo, tenemos que ir conscientes de que vamos a confesarlo porque estamos arrepentidos y no queremos jamás, nunca más cometerlo. Esto es importante, de ahí parte la necesidad tan grande de conocer nuestra naturaleza humana y ser responsables de las cosas malas que hay en nosotros. Hay muchas cosas malas en nosotros y por eso existe este sacramento. El Señor nos lo dejó por eso, porque si no, si fuera de que para ser santo, entonces uno se confiesa una sola vez en la vida y como ya decidió ser santo, ya con eso tiene para el resto de su vida. Eso no es verdad, porque si el Señor dejó ese sacramento, nos lo dejó para que acudamos a Él como ese tribunal de la misericordia y acudir a Él cuantas veces caemos en pecado, cuantas veces rompemos su ley. Pero más vale que caigamos en medio de una batalla, que no caigamos voluntariamente, sino peleándola, peleando contra una tentación, peleando con todo lo que tenemos. Ustedes saben la paz tan grande que deja una batalla espiritual contra una tentación bien horrible y cuando menos pensamos nos ganamos la batalla y no nos dejamos tumbar. Uno se siente muy contento, que se da cuenta que ganó, que Dios lo apoyó, que uno se ganó la batalla y no se dejó tumbar en ese pecado. Y qué horrible es cuando uno, cuando menos piensa, ya está hasta acá del daño que hizo con un pecado, cayó en pecado, no puso la batalla, no peleó lo suficiente, no le puso resistencia a ese pecado porque le interesaba cometerlo, porque estaba enamorado de ese mal. Ustedes saben que el pecado es un amante malo, lo queremos mucho pero nos hace daño. Ustedes han visto a esas mujeres que andan con un hombre malo y aparecen por ahí con los ojos morados y todas golpeadas y llegan donde la mamá le dice: deja ese hombre que te va a acabar, un día te va a matar, y todo el mundo le aconseja y se va por un tiempo y luego vuelve donde él y luego vuelve toda aporreada otra vez. Ese es el pecado, un amante malo que no queremos dejar.
y entre más nos golpea, más volvemos a que nos dé más. Y esto es lo que tenemos que entender, que el Señor quiere que dejemos el amante malo porque nos va a terminar matando. Eso es lo que sucede. Y ahí, teniendo esa conciencia, es cuando podemos hacer una buena confesión. Las buenas confesiones vienen de ese tipo de conciencia. Pidámosle al Señor su palabra para cerrar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acción de gracias y palabras de aliento, la retribución última. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros, hasta el tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Palabra de Dios. Pues vamos a descansar.